Pues buenas tardes, a ver si estamos ya en directo. Lo de siempre, confirmarme que se escucha bien. Tarde de lluvia, como dice Diego. Buenas tardes, Diego. Y nada, pues vamos con un directito que al mes por lo menos dije que íbamos a intentar hacer. Cada vez tengo menos tiempo, pero bueno, es una cosa que apetece, que yo creo que por vosotros, por la comunidad, porque estamos a gusto aquí en una pequeña comunidad hablando de lo importante que es el hobby. Y poquito más que decir. Sencillamente ya me iréis contando. Como veis, me he puesto el polo que hacía tiempo que del canal, por lo menos 6 o 7 meses que no lo poníamos, que estaba en el armario. Y de hecho pensaba que ni iba a volver a salir en... Bueno, espera que hace un poquito de ruido esto. Y la verdad es que pensaba que no íbamos a hacer así porque el último directo hacía casi más calor que ahora, hace un mes, lo grabamos desde detrás de la cámara en el salón más fresquitos. Pensaba que estas épocas del año pues ya estaríamos en el salón con el aire acondicionado, por eso... Pero bueno, ha sorprendido, estamos ahí mismo a 25 grados y medio, están los acuarios, aunque ya he puesto los ventiladores, sobre todo por que de un día para otro ya las épocas que estamos, las fechas que estamos, puede subir la temperatura. Yo los tengo programados, los controladores, a 27 grados, por si alguien lo pregunta, porque a mí me ha ido siempre bien también así. Pero bueno, aprovechemos el tiempo fresquito todavía, aunque nunca llueva a gusto de todos, porque todavía se nos puede hacer largo el verano, que eso también es cierto. Y lo dicho, decirme si se escucha bien, confirmarme todos, que se ve también bien. Espero que os hayáis preparado el refresquito. Hoy me he preparado una especial. Gracias, Diego. Y nada, vosotros diréis, porque yo la verdad que, bueno, todo bien, por suerte. El misozoo de momento parece que todo bien, aunque todo bien hasta que un día no esté bien, pero esperemos que ese día no llegue. Y también nos vamos a poner un poquito ya en modo verano, porque es que no me da la vida. Y bueno, mi modo verano es, os lo digo así un poco, a no ser que surja alguna cosa especial, que alguna cosa sí que tengo por ahí entre medias, evidentemente con interés científico, como sabéis por el tema del canal. A partir de julio y agosto, pues lo básico que voy a hacer es, evidentemente, pues un vídeo resumen de cómo está todo, porque se vea que al final está todo en marcha. Algún vídeo de montaje, porque sabéis que me encantan esa parte de vídeos, aunque no lo vea mucha gente, pero es que a mí lo que realmente me gusta consumir en YouTube. E intentaremos pues nuestro directo mensual. Eso sí, ya imagino que el siguiente pues hará más calor en el mes de julio, desde detrás de la cámara y con el aire acondicionado puesto en el salón, con el 500 de fondo. El último también parece que gustó, con esa toma de los peces. Buenas, Pedro, ¿qué tal? Buena calidad, perfecto, que se escuche todo bien. Y lo dicho, pues directito tranquilo, porque estaba entre esta tarde o el domingo, y el domingo he dicho que voy a cambiar el agua de los acuarios y directamente ya no va a haber ni vídeo, lo vamos a desconectar un poquito y nos iremos Gelia y yo a dar un paseo, que también todo es necesario, que hay que tener tiempo para todo en esta vida. Siempre lo hemos dicho una y otra vez, que esto es hobby y hay que tomarlo con tranquilidad. Y de hecho, pues llevo prácticamente 2 semanas desconectado del canal. Sí, porque a veces me preguntáis, hace poco me preguntaron una sugerencia para el nuevo montaje 35. Digo, yo suelo grabar los vídeos con antelación, como si aún no lo sabe, lo digo aquí, y luego los voy subiendo. Por eso, cada vez que viene Paco, le digo, ten cuidado, no me hagas spoiler, que Paco graba más así en directo. Y yo soy más precavido, no voy grabando cuando tengo tiempo, voy preparando contenido para que sea un contenido regular, normalmente nuestro vídeo cada domingo. Si se me ocurre algún short, porque eso es en un momento, cojo, lo grabo y según me venga la inspiración, pues oye, lo mismo que alguno este verano. Pero ya os digo que vamos a descansar un poquito, pero sin dejar de hacer contenido, pues porque a mí me apetece también, porque le vas cogiendo el gustillo y porque se vea todo lo que de verdad sigue ese proyecto, que está todo bien. Ya tenemos aquí a la pitufaca, no podíamos hacer un directo sin ella, evidentemente, ¿eh, Chloe? Madre mía, qué bien vive. Evidentemente mala elección de polo con los pelitos, pero bueno, luego se le pasa al terminar el cepillo y otra vez el polo, lavadora y armario, ¿eh? Y nada, pues si no preguntáis muchas cosas, pues me tomo la cerveza tranquilamente, aquí el refresquito.
7 usuarios, estamos poca gente. Bueno, creo que es justo cuando he conectado estaba Raúl de Retules también de directo, lo he visto. Digo, bueno, qué mala ojo he tenido para poner el directo, pero bueno, lo programé ayer, es cuando puedo, pues tiramos tranquilamente y ya está. Menudo problema tenemos, Chloe. ¿A que sí? Y poco más que contaros si no me preguntáis, porque la verdad es que, como sabéis, lo vamos contando todo en los vídeos de evolución. Mira, una pregunta, Manuel. Un gusto saludarte. Gracias, Manuel. ¿Qué iluminación me recomiendas para un acuario de 20 de 2 metros de largo, 45 de fondo y 60 de alto? Lo primero, Manuel, tienes que plantearte si va a ser altos o bajos requerimientos. Evidentemente esa es la primera pregunta, porque para un bajo requerimientos son 2 metros de largo. A ver, hay tipo focos, hay tipo iluminaciones, pero a lo mejor con 2 slim de 90 cubres perfectamente para algo más que un low ese proyecto, por ponerte un ejemplo. El otro día están de moda han salido las Chihiro serie B. He leído comentarios, por ejemplo, en el vídeo de Paco y me llama la atención y es cierto, o sea, calidad-precio muy bien, pero también es cierto que los que ya tenemos una Slim, por ejemplo, cuando vemos eso, pues nos falta algo, que no quiere decir que sea mala pantalla, cuidado, pero a lo mejor si es la primera vez que montas un acuario y no te quieres gastar mucho, pues una de esas o 2 de esas serie B de 90 colgadas, te lo curras con algún brico y reguladas al 40 al 50%, porque se calientan bastante, también es cierto, pues a lo mejor es una alternativa. ¿Que quieres un altos requerimientos? Pues ya iríamos a pantallas de más potencia y a lo mejor pues ahí ya me iría a las WRGB2, por ejemplo. 60 de alto en realidad llega porque, para que hagas una idea, yo tengo 1500, tiene 60 de alto, que es una columna de agua efectiva real de unos 50 centímetros, y con la WRGB2 que la tengo, creo que es al 23%, porque el otro día vino mi amigo Lolo el domingo, estuvimos aquí echando una cerveza y estuvo preguntándome cosas de iluminación también. Y él se queda siempre sorprendido de cómo puede ser. Y esa pantalla está ya muy quemada, que la tengo ya más de 3 años. O sea que imagínate. Caliban, buenas tardes. Tengo un problemilla con mi acuario. Pues cuenta problema. Vidente no soy. Qué tranquilos que estamos, Madre mía. Bueno, aunque no lo creáis, muchas veces mis tardes después de trabajar es esto que estáis viendo aquí con la gatita. Cada vez que llego le gusta. Es agradable que un animal te tenga cariño también y que esté contigo. En Pez Verde, basándose en el vídeo de Paco, han hecho un vídeo comparativo de todas las Chihiros y está muy interesante, sobre todo los resultados de la Bibi. Os tengo que decir la verdad, no he visto el vídeo, sé que lo han hecho porque me lo comentaron en el grupo de Telegram, y evidentemente pues yo ya las he medido en casa, entonces me van a aportar poco en este caso, con todo mi respeto. Es interesante también que se sigan haciendo vídeos del tema del par, porque yo llevo desde que empecé con el canal insistiendo en la importancia del par, y ahora parece que ya pues se empieza a mover. Fijaros lo que cuesta cambiar las tendencias, incluso en profesionales, después de 4 años que llevo con el canal prácticamente. Y poco más que decir, la verdad es que es un vídeo que íbamos a hacer, Paco y yo nos invitaban hace 3 meses, íbamos a ir a Valencia, donde está la tienda del proveedor, y casi que me alegro que lo hayan hecho porque es un viaje de compromiso que me ahorro, así os lo digo de verdad, y un día libre que tengo para estar con la jefa. ¿A que sí? Y también contigo. Mi acuario plantado Monte Carlo, en la parte delantera no sé por qué no acabo de tirar del todo y está seca. Pues puede ser que le falte, para empezar, muchas veces luz o nutrientes, o el tipo de sustrato que no sea nutritivo. Pueden ser muchas cosas. Acuario Sural, buenas tardes, Helio. Me ha costado entrar. Pues nada, ya estás aquí, que es lo importante. Y Manuel, muchísimas gracias, Helio. Si tenía esa duda rodando en mi cabeza, yo cuento con 2 Chihiros RGBA de 90 de unos montajes que tengo, pero quiero desmontar y armar únicamente la de 2 metros. Pues yo creo que te pueden valer esas y las tienes de desmonte. El problema de los 2 metros es que de tira única, como entendemos nosotros, no hay.
También es cierto el tema de los focos, para esos acuarios grandes también suelen dar mucho juego por el efecto SIME y la tranquilidad que dan. Cuando estuvimos en la tienda de peces Alcorcón, que tienen un acuario de 1,80, un 180p como contamos, tiene 3 focos de buio, pasa que esos focos pues valen más dinero, pero dan mucha tranquilidad también los montajes. Pero yo creo que básicamente tú, Manuel, lo tienes prácticamente dominado, el tema y apañado. Puedes estar tranquilo por ese aspecto. El resto está súper poblado. Mi pregunta es, ¿arranco todo lo que está seco para que la que está bien lo cubra o lo dejo así y que lo cubra sobre la que está un poco feas? Pues ni una cosa ni la otra. Intenta sanear, pero sobre todo intenta también cerciorarte de que no te falte luz, ni sustrato, ni nutrientes ahí, para que la que venga después repoblando pues pueda tener éxito en esa repoblación de tapizado. Buenas tardes, Daniel y Josep. Buenas tardes, familia, saliendo de currar. Ahí estamos. Pues yo he terminado también hace un ratito de currar. Y nada, vamos a aprovechar el directito. Roberto Lagelio, tu gato es, bueno, es nuestra gatita. Tenemos los otros dos que están por ahí y la gatita que es, el más cariñoso es Junior, el naranja, pero la que más le gusta estar aquí es la gatita. Buenas, Baldo, vengo de parte de Raúl también, que está en directo. Qué mala pata os habéis puesto de acuerdo hoy. Lo he visto justamente cuando me he conectado al llegar de trabajar, que estaba Raúl de directo y bueno, lo tenía programado ayer y como sabéis que me gusta ser de palabra siempre que puedo, a no ser causa mayor, pues por eso me he conectado. Pero os digo una cosa, Baldo, tengo la cerveza preparada, tengo aquí el gatito como cada vez que vengo. Si hubiera que cortar porque no hay nadie, pues no pasa ni media, que esto es hobby. No hay que darle a las cosas más importancia de las que tienen, lo digo siempre. Habrá quien me crea, habrá quien no, pero es que la verdad esto es un hobby y, como se suele decir, estamos los que tengamos que estar y oye, como siempre digo, que estamos menos gente en directo, perfecto, podéis preguntar más, hacerlo monotemático, aprovecharlo. ¿Qué método de abonado utilizas? ¿Índice estimado, magro o otros? Te digo la verdad, Daniel, ahora que lo tengo todo en bajos requerimientos básicamente por ahorro de luz, la gatita, no os asustéis, es que se ha metido, le gusta beber agua de ese, le gusta beber agua del 75, ella es la jefa de la casa. Pues básicamente utilizo ni estimativo ni nada, cambio el agua una vez a la semana y echo un complemento de todo un poco para que no le falte, porque tengo más bien más plantas que peces, solo tengo varios muy plantados y a mí me va bien, como siempre digo, a mí, en ese caso particular, con esas condiciones. Cuando tenía altos requerimientos abonaba todos los días de todo para que no se quedase nunca a cero, más que estimativo es para que no se quedase a cero y también me iba bien. Entonces al final, como siempre digo, puede parecer que te respondo con evasivas, pero es que cada acuario es un mundo. Entonces lo que yo comparto es para que sirva de referencia, pero luego todos tenemos que modular. Incluso yo tengo en la casa 7 acuarios y cada uno al final luego tiene unas reacciones diferentes. Muchas gracias, Helio, seguiré tu consejo. Ahí está, Pedros BCN, buenas tardes. Y buenas tardes, José Rivera. Buenas, compañeros. Manuel, pues dominado tampoco. Las Didiplis, Diandra, nunca logro que tiren los rojos. Tengo el CO2 a tope, la Chihiros al 100% y nada. A ver, es lo de siempre. Una columna, por ejemplo, de agua muy fuerte. A veces tenemos el tema de la alelopatía de las plantas. A mí, por ejemplo, en el 500 tengo el Cyperus elferis que lleva 18 meses y no termina de estar bonito, pero no termina de venirse abajo. De hecho, me estoy replanteando de incluso ir sustituyendo poco a poco por la Cryptocoryne, la última que puse, que no me va a salir el nombre, para la parte trasera. Entonces, también puede ser que sea planta de muy altos requerimientos y justamente tus pantallas se queden en el límite. Eso es estudiar un poquito lo que se puede encontrar en la literatura de esas plantas por el tema del par o requerimientos mínimos que necesita cada planta. Profe, ¿cómo van los proyectos? Pues ahí vamos. La verdad es que van bien, van saliendo. Un saludo. Y Aquarius Val, ya que habláis de Monte Carlos, en un directo hablé de mi Monte Carlos que se me estaba poniendo blanca por zonas y ya sé por qué fuera, por el Oxidator, que no le di importancia, pero la tenía mucho. Por poco que me la cargo, pero ya está recuperada, menos mal. El Oxidator entiendo que es un poco el doctor Chihiros y este tipo de aparatos. Yo lo compré al principio, antes de tener el canal, lo típico, ves cosas, me gusta probar cosas, evidentemente, es la mejor forma de tener experiencia. Y siempre lo he dicho, es el típico aparato que genera potencial R2, que si te queda un capricho, bienvenido sea, porque yo siempre he dicho que cada cual se compre lo que quiera, que esto es hobby, pero que yo son de las cosas que particularmente no están ni siquiera en mi lista de elementales ni de preferencias a día de hoy para tener un buen acuario plantado, como os muestro a través del propio proyecto de canal. Luis Carlos, saludos, Helio, saliendo del gym estoy,
justo para oírte de podcast mientras manejo. Pues gracias, y me mola que diga lo de los podcasts porque me dio YouTube también la cosa de podcast y algunas de las listas principales de reproducción las activé como podcast y ya empiezan a tener también visitas. Evidentemente no son podcasts como tal porque son los vídeos grabados, pero las listas principales de abonado, de iluminación, de costes de acuarios, de CO2 en el acuario plantado, de química en el agua, todo eso sí lo he puesto también como podcast, por si alguno la queréis buscar, las encontráis y os puede servir de referencia en esos ratos libres del gimnasio, por ejemplo, o para refrescar algunos conceptos, pues que sepáis que están. Lo que me da YouTube yo lo suelo probar, como siempre digo, hay que probar lo que te da YouTube, que al final trabajamos para YouTube, aunque no lo creáis. Hay que tenerlos contentos a esta gente de YouTube. Martín, hola Helio, me vine del directo de Retules, unos genios los dos, soy Martín de Uruguay, pues un saludo para Uruguay y lo dicho, no sabía que iba a hacer el directo Raúl hoy, yo lo programé ayer y nada, hemos coincidido y también os digo una cosa, sin ningún problema, que Raúl y yo nos llevamos muy bien, o sea que, de hecho, si lo hubiera sabido que iba a hacer el directo programa a él, a lo mejor lo hubiera puesto más tarde o tal, o sea que ha sido falta de comunicación, no pasa ni media. Hablando de par, ¿qué medidor de par utilizas? El Seneye Riff se llama, hay un par de, bueno, hay bastantes vídeos en el canal, pero hay uno específico porque la primera prueba, de hecho, uno de los primeros comentarios nos lo mandó nuestro suscriptor y amigo del canal y seguidor, Pedro C. Lo probamos, me encantó y luego ya se lo devolví evidentemente y ya me compré uno y la verdad es que súper contento. Y os digo una cosa, este año con lo cara que estaba la luz, yo estoy seguro que a mí, a nivel particular, ojo, a la luz por suerte se ha normalizado porque era prohibitivo para, joder, menudas facturas teníamos algunas veces, de hecho nos costó hasta cerrar el local, como bien sabéis, por gastos, pero yo creo que sí me costó 160 y tantos euros, yo creo que en un año, ajustando las luces a lo que de verdad requieren bajos requerimientos, es que lo he amortizado, lo que me ha ahorrado de esa factura de luz, que en realidad no gasto más vatios, he gastado menos, pero como se disparó el precio del kilovatio, pues había que hacer recortes por algún sitio, que como aficionado tengo mis presupuestos y es así, es economía doméstica. Raúl M, hola Helio, Raúl nos está echando para entrar aquí, no hombre, no, decirle a Raúl si lo estáis viendo, que de verdad que él siga, que no pasa ni media, que os lo digo yo. De hecho, espérate, es que no sé si está, voy a escribirle a su directo, que aquí cada uno hay que llevarse bien y para que veáis en directo me están diciendo que para acá, tranquilo, que aquí estamos bien. Un abrazo, para que veáis que esto es así. Me ha hecho ilusión hacer esto. Helio, ya que he hecho con un par de botes de cristal para tratar de tener unos wabi tan guapos como los tuyos. Pues gracias, son proyectos que me gustan. Este lo he puesto aquí, lo tenía allí entre los dos Salu. Lo que pasa es que la luz del Salu la he tenido que coger para otra cosa de trabajo. A ver si algún día los puedo contar, porque son cosas de trabajo y lo he puesto aquí de momento y la verdad es que a mí estos proyectos me encantan. Ya sabéis que me llama mucho la atención. Lo que se ha desarrollado en la imaginación y crear esos ecosistemas sostenibles, sin hacer cosas raras, que siempre lo digo, sino cosas sostenibles con un sentido. Adelante, bienvenidos sean esos proyectos. ¿Qué abono usarías para un acuario de bajos requisitos o requerimientos? Yo siempre he dicho que es que me preparo mi propio abono, pero normalmente si vas a comprar comercial, pues lo primero que tienes que saber es no qué abono uso, es qué acuario vas a montar, si es muy plantado, si es poco plantado, la química de tu agua, de tu zona para cuando hagas los cambios. Y a partir de ahí, si ves que requiere algo, pues yo le echaré de todo un poquito, pero para que no falte, pero fundamental, un bajo requerimiento es ajustar la luz a bajos requerimientos, porque como nos pasemos un poco de luz, lo que no aproveche las plantas, lo aprovechan las algas en forma de desequilibrio o exceso de abonado, sea el que sea, ¿vale? Eso de manual, y si tenéis dudas, la lista de reproducción de abonado del acuario plantado, muy importante. Acuarios Val, yo los tengo por las gambas para un porte de oxígeno y dije, pues los voy a poner en el plantado también, pero menuda cagada que metí. Buenas Juanchu, buenas tardes señor y asistentes. ¿Cómo se presenta el verano y los acuarios? Aquí con el refri, pues mirad qué refri me he preparado hoy. Lo dije, bueno, los miembros del canal, estuve hace poco en el Lidl, estaban como de oferta a 4 euros y pico el pack de 4. Esta cerveza a mí me encanta, me acostumbré a ella cuando estuve de estancia postdoctoral en Francia. Es fuerte, ya os digo que una y se acabó, que pega bastante leche. Y planes de verano, pues trabajar.
disfrutar de los acuarios haciendo algo menos de contenido, que siempre he dicho que hay que separar, que yo primero son los acuarios y luego el contenido, las cosas que creo que tengo que compartir para ayudar o que sirvan de interés a la gente. Sí que a finales de verano me gustaría montar, ya viendo que va todo bien en 300 y que el misozono se está respetando, me gustaría tocar el proyecto de conchícolas, porque el otro día vino mi amigo Lolo, el domingo como he dicho, y ya me trajo rocas guapísimas, algunas de ellas. De hecho tengo aquí una, os la voy a enseñar para que veáis el ejemplo. Fijaros qué preciosidad de rocas, me va a conseguir algunas más. Y esta va a ser la base del conchícola, pero como os dije en su día también, para bien o para mal, no va a ser biotopo, va a ser acuario con plantas de agua duras, como anubia, ballenerias, algo de emergido, porque a mí me gusta esa onda que la luce mucho, y por el bien del bienestar de la química del agua y la purificación a través de las plantas. Como siempre digo, hay que ponernos un proyecto, tenerlo claro y a través de ahí construir lo que cada uno queramos, y eso hace que las cosas sean viables. Raúl M, te veo en diferido, pues gracias por pasarte a saludar, y si puedes verlo bien y si no, también, no te preocupes. Por cierto, mirando el China por urnitas, efectivamente, a veces salen cosas interesantes. Bueno, como he dicho, bueno, me he traído aquí el bote porque la otra luz que tenía allí me la llevo para el trabajo, es para una urna que compré del chino por tema de trabajo, 18 euros, una urna de 20 por 20 por 25, cuadradita, porque tenemos que hacer un tema de algo de trabajo, ¿vale? De semillas, ¿vale? Entonces tengo que hacer un time lapse, evidentemente me ha caído, no porque sea el mejor en semillas, sino por el tema de, tú eres el que haces vídeos, porque mi jefe me conocía también de antes y ya está, tengo mucha confianza y después a ti te va a caer el vídeo. Y de hecho este domingo, como he dicho, no voy a hacer vídeo porque aparte que quiero descansar, es que todo el trípode y todo eso se va para allá, para el trabajo, porque lo voy a dejar allí para cuando lo necesite. Ya está todo explicado. Buenas tardes, Daniel y Giovanna Salgado. Hola, vengo del canal de Raúl, pues bienvenida y un saludo. Y nada, pero lo que he dicho a Raúl, que aquí estamos tranquilos, que no pasa nada. Pasa que claro, no puedo escucharlo si me ha respondido nada porque si no se acopla. Luego le mando un WhatsApp al terminar a Raúl y le digo que sin problemas, que aquí podemos estar, que no hay competencia. Eso es uno de los mitos que siempre he dicho. De hecho, yo creo, cuanto más canales, porque si yo hago el contenido que yo haga y tú me quieres ver, me vas a ver antes o después. Y al que le guste la acuariofilia, pues si hay más canales, pues más contenido que va a consumir. Es así de claro, no sé, o es la forma de tomarme yo las cosas, como bien sabéis. Un conchícola con plantas se puede, me dijeron que no se podía. A ver, se puede. A ver, unos conchícolas pequeños, si tú pones plantas, anubias de hoja grande, unas ballenerias, aguas de parámetros de aguas duras que sean compatibles, las plantas siempre filtran. De hecho hay ejemplos en las redes y pones a buscarte esos ejemplos, que yo sé que, como digo, que no voy a hacer un biotopo y que siempre llegará alguno que me diga que eso no es un biotopo conchícola, pero es que ya lo estoy diciendo yo que no voy a hacer eso, voy a hacer con las condiciones de agua de mi ciudad, que es ahora mismo, bueno, ahora baja los TDS, pero normalmente suele ser dura, suele ser apropiada para esos peces, y además me gustan los acuarios plantados y hago una combinación, con respeto a todo el mundo, pero hago el tipo de acuario que a mí me gusta y creo que no hago una cosa rara por poner plantas que ayuden a la filtración de un proyecto en el agua. Creo, si estoy muy loco, decírmelo en un comentario, pero evidentemente lo que no voy a hacer es un vídeo, es mi biotopo tanganica o mi biotopo conchícola, ¿no? Acuario conchícola plantado, pum, ya está. Si hay que decir las cosas como son, la verdad siempre por delante. Vas a hacer lo que te gusta. Siempre hago lo que me gusta desde el estudio y el respeto a la naturaleza. Eso es importante decirlo. Aún así, nos podemos equivocar porque somos humanos, pero siempre he dicho que cuando tú planificas y tienes claro lo que vas a hacer, la probabilidad de éxito es alta. De hecho, mis acuarios, parte de hacer esos vídeos resúmenes una vez al mes o cada 2 semanas, es para que se vea que todo lo que os comparto en otros vídeos, otras experiencias, otros consejos, otros estudios, que lo aplico de verdad, que lo que os hablo siempre se ve de verdad. Que si monto un ecobote, ya ni el tiempo que lleva y ahí sigue estando bien. Es decir, que no es vender humo, es unas experiencias, unas explicaciones, y aún así, eso es lo que a mí me sirve, pero que al menos por vosotros tengáis una base que yo en su día, pues lamentablemente no tuve, y me llevó a errores. Entonces intento compartir y crear a través de esa base. No estás loco, me gusta la idea.
bueno, no estaré loco por esta parte. Todos, ahora está la teoría, yo creo que estamos todos un poquito locos, lo cual es bueno, pero referente a la acuariofilia, lo importante es que no estoy loco, que hacemos las cosas con un criterio, y lo importante, siempre lo digo, hacer las cosas a vuestro gusto. A veces me preguntáis que me podéis copiar un acuario, digo, copiar lo que queráis, y yo por eso, cuando tú compartes, hay cosas que se dan por entendidos, no hace falta hablarlas. Sencillamente hacer las cosas a vuestro gusto, disfrutar, pero evidentemente hacer las cosas a vuestro gusto no es hacer imposibles. No a mi gusto meto un escalar con un goldfish, eso ya está claro que está mal. Estudiar y hacer cosas con sentido común, y dentro de eso sí hay cosas que se pueden hacer. Es lo mismo que hacer un biotopo, pues coges plantas de un sitio, o yo tengo acuarios plantados por las plantas que yo tengo de casa y más o menos me van bien. Entonces son acuarios plantados a mi gusto, dentro del tema del acuario plantado. No hago cosas raras, como bien sabéis. Y nada, bueno, si preguntéis cosillas bien, y si no, como hemos dicho, como hemos coincidido con Raúl, me tomo una cerveza aquí tranquilo. Tenemos a Chloe otra vez bebiendo agua, como le gusta ahí en el 75. Chloe? Alberto Fajardo de Andrade, Forza Deport. Ahí estamos, sí señor. Gracias. Madre mía. El Deport este año otra vez en primera ref, qué desastre, pero bueno, poco a poco. Antes añadía bacterias con cada cambio de agua y tenía el acuario perfecto. Después doy tu consejo, dejé de añadirlas y sigo teniendo el acuario perfecto y me ahorro un dinero. A ver, mi consejo siempre ha ido en pensemos las cosas. Al principio, cuando tú montas de cero, y cuando montas de cero el acuario recién lleno de agua, tampoco le echas bacterias porque puede tener cloro según la química de cada ciudad y según el tipo de agua. Pero cuando dejas un par de días o añades bacterias, evidentemente bacterias de calidad que estén vivas. Si no echamos agua del Carmen no hacemos nada. O echamos, si tenemos otros acuarios, que es lo que suelo hacer, pues abro un filtro, cojo algo de material, lo pongo y hago ese inóculo. Las bacterias se dividen exponencialmente, entonces al principio van a colonizar. Cuando hacemos un cambio de agua, quitamos una pequeña parte de agua, las bacterias están en todo. Esa pequeña parte de agua que reponemos, en minutos, en una hora como mucho, ya la han repuesto las propias bacterias que tiene el acuario. Entonces, no es que esté en contra de quien te recomienda evitar bacterias, es que si lo pensamos un poquito en acuarios equilibrados es gastar dinero. Ahora, ¿tiene su sentido? Sí, si tú tienes un bote de bacterias, pues si algún tienes un problema, un desequilibrio, reponer el acuario y no tienes otro acuario para ese filtro, tienen su función, pero yo creo que lo importante es saber cuándo hay que usar cada cosa y por qué se usa cada cosa en cada momento. Eso es un poco el enfoque que trato de dar. Y como dice Alberto, pues si te ahorras ese dinero, incluso gastándote el mismo presupuesto, lo puedes destinar a otra cosa, a otro capricho, otra planta, otro pez que te guste, etcétera, etcétera, dentro de los presupuestos, que es como funciono yo. ¿Eres un crack? Bueno, hago lo que puedo, pero sabéis que sobre todo siempre con honestidad por delante, que esto es un hobby, no lo olvidéis. Juanchu, el otro día saqué las Erythromycon del 20 litros al 200 y me asombró su comportamiento. La cosa es que ya hay arlequines pentazona y colisas chuna. ¿Sería descabellado añadir otra especie como esta? Es lo que siempre decimos, cada uno conocemos nuestro acuario y yo hace unos años te hubiera dicho que sí. Últimamente, como bien sabéis, cada vez de un tiempo a esta parte vengo haciendo acuarios más específicos, y específicos es pues una especie principal de nado o dos o tres especies, y me voy complicando menos y a mí me va cada vez un poquito mejor, por lo dicho de las bacterias, por experiencia o porque al ir así me acostumbro, me va muy bien. Me es más económico porque muchas veces compramos peces y hacemos gastos desorbitados. El otro día, no sé, por decir, es que hay peces que valen muchísimo, si te queda un capricho te lo das, pero a veces nos gastamos un dinero y hacemos un problema de incompatibilidad que no tenemos, entonces luego tenemos que encima buscar acomodo a ciertos peces. Dentro de un estudio se puede hacer lo que se quiera, como hemos dicho, pero yo no me complicaría muchas veces. Sencillamente, yo mi experiencia es que cuanto más a gusto están los peces en un espacio adecuado y más específico es el montaje, más vemos un comportamiento natural de los peces o distinto a lo que estamos acostumbrados. Ojo, cuidado. Daniel, ¿es contraproducente una sobrefiltración en un acuario plantado? Digo por la dualidad bacterias versus plantas. Pues a mí particularmente siempre soy una persona que abuso de filtración. No quiere decir que lleve razón, ¿vale? Como digo. Ejemplo, aquí no hay ni filtro y como lo veis ahí no sé ni los meses que lleva, pero yo sí que me gusta sobredimensionar filtración porque un filtro mayor normalmente lleva más potencia en la salida y te genera más circulación, y la circulación sí es importante en los acuarios para que se remueva todo,
para que se remueva el sustrato, para que se vaya limpiando. Cuando la gente me pregunta por qué no sifonas, pues quizás por esa sobredimensión de circulación que hago y colocar adecuadamente las flautas. Y adecuadamente no es como las coloco, es que cada proyecto va de una forma en función de cómo hagas el montaje, eso lo tenéis que ver vosotros. Y a mí particularmente sí me gusta sobredimensionar porque me va bien. Que a veces quito un poquito, también puede ser que sobredimensiono mucho, puede darse el caso que luego las plantas tienen esa función y luego esa sobredimensión de material filtrante con el tiempo se va saturando. A lo mejor está ahí metiendo el filtro, hace más de mecánico que de biológico, pero como voy sobrado, pues no me afecta al montaje. Es otra explicación, por ejemplo, para que veas que siempre sigo dando vueltas a dónde puedo mejorar, a dónde puedo cometer errores. No sé si te vale la explicación, pero es una cosa que también puede pasar y a mí no me afecta si tengo pérdida de bacteriana en el filtro porque está precisamente sobredimensionado entre la bacteriana del filtro y la filtración de las plantas y las bacterias del propio acuario cuando son maduros, pues tengo filtración más que de sobra, estable, y me remito pues eso, a los proyectos, como siempre digo ahí, como lo vais viendo, cada vídeo está de evolución. Bueno, os habéis preparado refresquito. Vamos a aprovechar estos días, como he dicho, 25 grados y medio tengo los acuarios en casa ahora mismo. Pero los ventiladores, repito, ya los tengo todos puestos a su programador para cuando ya salga el sol, de un día para otro, que no nos pille el toro. Germán, buenas tardes. ¿Alguna alternativa al agua de ósmosis para acuario plantado? Yo uso directamente del grifo. A ver, no la pongo directamente, pero uso del grifo con parte de osmosis para conseguir los TDS que yo quiero. De hecho, normalmente teníamos unos 400 TDS, pues venía usando mitad y mitad, era con las lluvias, han vuelto a ablandarse el agua, está en 240 TDS, pues el cambio de este domingo, por ejemplo, que me di del grifo y me sorprendió, pues le puse, no sé si fue 80-20. Entonces yo la mayoría de los elementos los pongo del agua del grifo, pero como explicamos en un vídeo de la química del agua, porque me veo de vez en cuando la química del agua de esta ciudad, analizo, veo que tengo lo que necesito, hago el cambio de agua con algo de osmosis para que se quede la dureza que yo quiero, con el cache sobre todo, porque también sabéis que intento mantener mínimo un cache de 4 porque uso CO2 las 24 horas en todos los proyectos, y a partir de ahí luego pues un chorreón de abonado con todos los macros y micros para que no le falte nada toda la semana. Y ya te digo que entonces a Paco, por ejemplo, utiliza todo osmosis con sales porque a él le va mejor. Yo le he cogido el punto, también por lo que decíamos, a lo mejor como abuso de sobrefiltración entre unas cosas y otras, pues cualquier pequeña imperfección del agua me la soporta el ecosistema del acuario, que no olvidemos que es un ecosistema, aunque se ha cerrado, pero a mí me lo soporta, me lo tolera bastante bien. Habrá personas que le pueda dar problemas porque haya muchas cosas, no solo una, que no sean iguales, por ejemplo, que lo que yo hago. No justifiquemos solo por una cosa un cambio o una variable. Javier, buenas tardes. Las horas de luz de pantalla hay que ajustarlas si hay mucha luz indirecta. La tengo puesta. Pues me gusta esa pregunta porque, como veis, aquí tengo lector ahora y esto es porque estoy grabando para que no se vea la calle, evidentemente, para que no refleje. Normalmente yo tengo lector, pasa luz y el emergido está salvajado. De hecho, la prueba os la voy a poner en directo, como sabéis que podemos hacer. Fíjate, está salvajado y está salvajado hacia la luz de la ventana, es decir, que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué hice yo en este caso? Pues para curarme en salud le zampé un vinilo por aquí para proteger un poquito el proyecto en este caso. Como vosotros eso no lo veis en el canal, pues parece que no está, pero me cubro en salud. Las horas le doy la misma, pero ajusté adecuadamente la intensidad pues a lo que tenía que tener. La tengo la pantalla, creo que es al 20% esa pantalla, como has visto, también muy alta. Está a 40-45 centímetros de altura de la columna de agua. Pero entre el agua, la luz que se filtra a través de las plantas de bajos requerimientos evidentemente abajo, y la parte que entra de la ventana, pues como veis el acuario está asalvajado, o sea que no le falta luz. Nada, sigo aquí tirando la cerveza, que se le va yendo la espuma. Tengo Nemolite casi a la mitad y me pasa lo mismo. A mí la Nemolite me encanta, la tengo 6 años, la que tengo en 300 litros. Y la verdad es que es muy buena compra, evidentemente. A ver, la Chihiro se la come en todos los aspectos, desde programador,
controlar la intensidad de los canales y tal, pero yo fui una pantalla en su día hace 6 años cuando la compré, 6 o 7 ya, creo que la compré a finales de 2016 y a mí me va muy bien, estoy muy contento con ella y la estética que tiene a mí me encanta. Es una lástima que no haya seguido esa compañía por esa línea desde mi punto de vista, pero bueno, no me voy a quejar, también Chihiros a mí me encanta, también lo sabéis. Alberto, lo único que no estoy de acuerdo contigo es no usar acondicionadores de agua. Entiendo que dejando reposar el agua como hacer, eliminas el cloro, pero las cloraminas y los metales pesados no se evaporan. Evidentemente, pero al final hay una cosa que, además te lo compro. A veces, cloraminas y cloros, a veces en el agua, tener en cuenta que nos asusta el cloro. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo, un ejemplo, es que lo estuve pensando el otro día porque me preguntó mi amigo Lolo cuando vino. Digo, vale, yo le cambio el 20% a mi acuario de agua. Y de cloro creo que la ciudad en el análisis tiene 0,3 ppm, creo que eran. 0,3 ppm de cloro, ¿vale? Pero pongo que fuera una ppm de cloro. De ese 20%, la mitad es del grifo y la mitad es de osmosis. Entonces es un 10%. Ya estoy poniendo, en el caso que te estoy exagerando, 0,1 ppm de cloro o de cloraminas. Yo en mi abono, como me lo preparo yo, no lleva cloros. Hay abonos comerciales que si leéis las etiquetas nos quejamos de cloro y luego echamos un chorreón de cloro. El cloro, en muy pequeñas proporciones, es un microelemento o oligoelemento que las plantas necesitan. ¿Qué pasa que yo no uso cloro de nada? Pues que si, aunque me quedase algo después de usar ese acondicionador o sin usarlo, las plantas lo sorben, porque compiten por un recurso que no hay en el agua, ¿vale? Esto sé que es difícil de entender, ya estamos subiendo un poquito el nivel de las explicaciones, pero que esto a veces, lo digo hoy porque estamos poca gente, esto no quiere decir que se eche agua del grifo al acuario, cuidado, que la gente le dices esto y hace esto. Yo digo que haces esto así y la gente te llena un acuario del golpe y te llena los peces con agua del grifo. No. Quiere decir, para que te pongas un ejemplo de química, de cómo funcionan las cosas. Metales pesados, igual, va a depender de cada química de cada zona. Entonces yo, el análisis que yo tengo de mi agua, como más o menos veo la química y veo que de metales pesados también va muy bajita, y ese porcentaje tampoco me preocupa. Ahora, si tuviese una zona de aguas muy duras con muchos metales pesados, evidentemente ahí te doy la razón de que sí tendrías que usar, por ejemplo, ese tipo de acondicionadores para quelar o retener o retirar de alguna forma físicamente esos metales pesados o esas cloraminas. Gracias, majete, gracias a ti. Y mi amigo Raúl, es que me parto, dice, madre mía, qué tío más lindo. Es que mi amigo Raúl lo quiero muchísimo, llevamos juntos desde pequeños ahí en el pueblo. Él sí que es un crack, un tío lindo. Y ya que me estás viendo, tío, prepara ya una barbacoa ahí en el campo, tío, que nos juntemos o algo, macho. Yo pongo la cerveza. Además, mira, te voy a llevar de esta, que te vas a poner cicatero. ¿Sabes qué tal han salido las ONF Flat Plus? Lo digo porque en muchos sitios están a bajo precio porque al parecer ONF deja de tener distribuidor en España y sería un follón mandar y reparar en garantía. Nunca he tenido ONF Flat, por tanto no te puedo responder desde un punto de vista de experiencia real en este caso. Lo siento mucho, digo. Ya tengo el forro comprado. Ahí está, ¿veis? Así se organizan las cosas en un momento. Esta cerveza, Raúl, está más fuerte que el vinagre, es increíble. Juanchu, coincido contigo en el tema cloro y plantas, incluso peces. Ojo, no confunda la gente cloro con lejías y transformador, que igual alguno hace alguna burrada. Efectivamente, a ver, yo hablo desde el punto de vista teórico. Vamos a ver, que luego la gente sé lo que pasa en las redes sociales y luego dice uno qué tal ha dicho, qué tal. No. Estamos hablando de conocer química, conocer tu acuario y conocer los requerimientos de las plantas. Lo digo esto porque es que hay gente que luego echa abonos y no se da cuenta que la etiqueta pone que llevan cloro. Es a lo que me refiero un poco, pero cloro es muy poquito porque es un oligoelemento, pero que las plantas lo necesitan, como el níquel, como el zinc, como el cadmio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en cantidades ínfimas o trazas, por eso los llamamos oligoelementos, ¿vale? De definición de primero de química. Y coincido con lo que dice Juanchu, que el tema cloro y plantas y los peces, pues eso hay que tener cuidado de lo que estamos hablando. Lejía es hipoclorito de sodio, pero lejía en acuariofilia es igual a sinónimo de veneno. No hagamos burradas, ¿vale? Vamos a ser claros.
De hecho es un tema, estuve pensando, hay tratamientos y etcétera, etcétera, y son cosas que paso porque a veces cuando hablas parece que estás contra la gente y sencillamente es leer libros de química, etcétera, etcétera, de ciertos compuestos. Hay algunos compuestos también que se utilizan en acuariofilia, lo voy a dejar ahí que cuidadito. No son lejía, pero digamos que si la lejía es un agente altamente reductor, o perdón, altamente oxidante, hay compuestos que son muy oxidantes y también los usa la gente. Y voy a pasar del tema, ¿vale? La tiro, ¿no? La tiro es la cerveza y ya está. Digo lo de las japónicas porque tengo 5 japónicas y puse unas 20 Red Sakura y solo me quedan 2 o 3. Tengo las japónicas y unas rasboras Aserrodi. A ver, puede ser el tema de la reducción o puede ser algún desequilibrio también que te haya pasado, cuidadito, ¿eh? Y luego las japónicas en poco espacio se estresan mucho y te pueden también haber saltado, salir andando por ahí y no haberlas visto. Solo me ha pasado una vez por suerte, pero cuando nos mudamos aquí del 240 antiguo, que lo tenía en el salón donde teníamos el 500, ahora mismo, no sé qué, cuando vino Gelia un día de trabajar, se encontró una japónica andando llegando a la puerta de la casa. O sea, no sabemos qué pasó ahí, si fue por luz, un ruido, ya tío, estábamos recién mudados, estábamos de cosas, entonces te han podido saltar también, ¿no? Ojo, cuidado. Saludos, Goiko Sari y hola JLV Acuarios. Pues la verdad es que teníamos un directo bastante tranquilito y me recuerda a los primeros que hacíamos, que eran agradables para mí, en los de Helio CM, el otro canal. Sabéis que hacemos las pruebas, cuando empecé a pruebas de directos para coger soltura, para probar técnicamente cosas, que todo hay que ensayarlo, que no es ponerte aquí y ya parece que llevas aquí toda la vida, también os lo digo. Y me recuerda a esos directos que estábamos tan tranquilos, así más en familia, y la verdad es que me resulta agradable, os lo digo también de verdad. Dan, hola Helio, ¿has visto el método de Father Fish? ¿Te hará explotar la cabeza? Pues la verdad es que no, es que estoy desconectadísimo de redes sociales últimamente. Ya os digo que los últimos o pocos vídeos que veo de montajes, el otro día me mandó un suscriptor también al Instagram un montaje bastante chulo, pero es que no me da la vida para más, las cosas como son. Soy un novato, necesito ayuda. No, eso es estudio. Estudio y experiencia es lo que hay que hacer a base de estudio. No te dejo solo, voy por el refri. Pero el refri es salud. A ver, no todos los días, pero de vez en cuando un refresquito de los nuestros viene bien. Y hay una cosa, a veces me pregunta un amigo, dice, ¿tú algunas noches te tomas una cerveza? Digo, yo sí, algunas noches haciendo la cena, sí. Pero claro, es que desde la pandemia es que no piso bar. No salgo, no tal, pues estás en casa, te haces un refresquito, una cervecita, te preparas un aperitivo, estás tranquilamente, te pones música, estás hablando con la pareja, yo qué sé, pues, los detalles de la vida, ¿no? Hay que mimarnos, que tenemos una vida, evidentemente con conocimiento todo. Buenas tardes a todos. Nuestro canal nació porque nos dejaron un acuario en la puerta de la asociación. Yo también pienso usar la sobrefiltración por la circulación del agua. Ahora la duda, ¿los peces no se estresan? Buena pregunta, ahí es donde entra la elección de peces, evidentemente. Los refugios, y una cosa, si os habéis dado cuenta, yo siempre monto los acuarios, pongo cosas en el medio porque tienen refugio, pero abiertos por los lados, para que corra bien el agua. No hago un paisajismo extremo. Meto los componentes de paisajismo, pero mis acuarios siempre son abiertos. ¿Por qué? Mínimo que por lo menos pueda meter la rasqueta. Y resulta que cuando hago eso, no tengo ni que meter la rasqueta porque está hasta el cristal limpio ajustando la luz y circula todo bien. Cuando hagas lo contrario, no sé qué pasa con la ley de Murphy, que ya empiezan a dar los problemas uno sobre otro, uno sobre otro. Un refrigerio o refrigerio, ahí está. Aceptamos barco como animal de compañía. Son 150 litros porque ni las japónicas ni las rasboras Aserrodis se comen las neocaridinas. No vi un comentario que dijo que había visto una japónica comiéndose una neocaridina. A ver, yo tengo japónicas con neocaridinas en el 500 porque van a su marcha, parece que no hay, pero las hay.
y nunca lo he visto, pero no sé. A ver, hay cosas que yo, como siempre digo, todo no lo sé y desde mi experiencia no lo he visto. También, como siempre digo, son mis experiencias y las cosas que yo hago. Es lo que comentamos como la otra vez cuando me decían el vídeo de Raúl que el beta solo, y digo, efectivamente, beta solo, pero yo tengo el beta, por ejemplo, en un acuario comunitario con las coris y con las gambas. No es un gambario, en un gambario nunca metes un beta. Pero yo el otro día, es que no sé, me preguntó alguien y en el vídeo que hice que grabé el otro día del domingo de resumen, están las 3 neocarinas debajo y pasa el beta 3 o 4 veces, ni las toca y las neocarinas están tranquilas. Eso es una prueba visual. Luego habrá que diga, eso es una locura. Pues ahí está grabado, es lo que a mí me pasa por X cosas, por X motivos. Somos una asociación sin ánimo de lucro de Sevilla de ayuda humanitaria y emergencias. Y de un acuario, ahora tengo 8 con peces recogidos. Y bueno, a mí me encantan los acuarios, yo tengo 7. Y el tema de los peces recogidos es lo que digo, es un tema complicado. Lo de la gente, porque yo intento en el canal, desde mi punto de vista, con las cosas que tenga que mejorar, Acuarios JLV, intento mejorar siempre, pero yo a veces me ha escrito gente, tengo un acuario, un pez, lo coges tal, y digo, no, porque son incompatibilidades. De hecho, incluso alguna vez me ha llegado una crítica, lo digo de verdad, porque en el 300 litros todavía me queda un Eller que es de agua un poco más dura, pero es que esos Ellers son de cuando desmontamos el local, repartimos los peces porque teníamos la obligación de darles el mejor sitio a esos peces. Un Eller que vive un año, lo tengo más de un año. Sí, me podrán criticar lo que tú quieras, pero teníamos el compromiso moral de nuestros peces buscarles un alojamiento, es lo que hicimos. Ahora, peces que no sean míos y encima si me rompen los parámetros, me rompen las compatibilidades, lo que sea, no los cojo porque me hace un problema que yo no tengo y además trato de dar ejemplo a través de los proyectos que yo monto como aficionado, cuidado, no como canal, como aficionado por el bien de la acuariofilia y por el respeto y el amor que le tengo a este hobby. Entonces yo te admiro si coges los peces, pero al final también te molestará porque es un problema, como bien sabes. Ya digo, yo intento educar desde otro punto de vista. Father Fish usa el método de Diana Wasta en casi el mismo, derrumba muchos mitos y la verdad que gusta su punto de vista, no sobrealimentar, no sobrepoblar, sustrato profundo y hojas secas. Pues al final lo que os dije, por aquí tengo la bibliografía de todos los libros y tal, y para mí lo que siempre digo, el método Wasta, leeros el libro. Leeros el libro que hay sorpresitas. Ok, entonces tiene que ser algún desequilibrio. Es posible que pase eso. Las gambas muertas serán alimento para las demás, ya estaría muerta. A ver, el acuario tiene su ecosistema y sí, al final lamentablemente, a ver, yo tengo muchos acuarios, no se suelen morir peces, pero alguno incluso de viejo, algún chungo como la persona se te muere alguno y lo encuentras y cuando pasan unas horas pues hay vida en el acuario que le mete mano. Pues intento sacarlo evidentemente porque no quiero que desequilibrios, pero pasan cositas raras, ya lo sabéis. Mis japónicas se merendaron un par de coris pigmeas en perfecto estado de salud, las vi como las cazaban, literalmente. Comportamiento depredador, pues mira, a mí por suerte eso en el 500, también es verdad que el 500 los barbos cerezas eso no hay quien los pille y los demás peces todos más grandes, también tengo que decirlo en mi caso. Y yo las pigmeas las tengo con neocaridinas, como bien sabéis también. Buenas, aquí sin sintonía. ¿Has pensado en algún acuario solo de guppy macho? No. De hecho tuve ya uno una vez, un 20 litros al principio del canal, no por el canal sino porque tenía el acuario, me lo recomendó un amigo y lo tuve de Eller machos en este caso. Tengo un problemita de 8 acuarios, solo tengo uno con algas, soy seguidor de Paco. Pues Paco es un crack, amiguete mío. Otra pregunta que tenía pendiente pero no sabía si iba a funcionar, puse una hoja de poto en agua y salieron raíces, no hojas. ¿Será que podría pasarla a tierra o le faltará aún? Una vez que echan raíces, y eso lo expliqué en un vídeo en el canal, tú el poto cuando lo cortas no lo metes en el agua porque sueltan sustancias, tema de alelopatía y sus compuestos químicos, pero cuando lo tienes 2 o 3 semanas en agua y esas raíces ya la puedes trasplantar dentro del acuario, por ejemplo, si la quieres, o a tierra también. Pero vamos, el tema de las raíces es por facilitar la absorción de nutrientes a través del agua, porque en tierra les cuesta menos, en agua necesitan las raíces también porque tiene esa superficie de absorción.
¿puedes profundizar un pelín en la sorpresita del método WhatsApp? Me interesa tu opinión. Pues si quieres que profundice, te puedo decir, Azuret, y gracias por comentar, que hay un vídeo específico sobre el método WhatsApp en que lo hice después de leerme el libro. O sea, no es... El método WhatsApp es un capítulo, 2 páginas, de un libro entero. Para mí el método WhatsApp es aplicar método científico y saber lo que se hace siempre. ¿Es tan WhatsApp para mí un alto requerimiento con la equipación más cara del mundo como este bote, siempre que tú lo planifiques y sea lo que quieras hacer? Pero bueno, te repito que hay un vídeo de eso que quedó bastante bien y creo que te puede ser de interés, y una explicación no es por nada, sino que es un vídeo de 8 minutos, creo recordar, que creo que te va a gustar en este caso. Llego tarde, luego me lo saludas, me lo veo, saludos, pues ahí está David. Los acuarios son también recogidos de gente que ya no los quieren. Estoy pidiendo ayuda a marcas de acuariofilia. Lo vas a tener complicado seguramente, porque tenía un compañero de trabajo que decía una expresión muy buena y no te quiero desanimar, pero lo decía, dice, no sé qué pasa, que cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Las marcas van a lo suyo y les interesa producto nuevo. Entonces, con Canal no lo sé cómo será eso. Yo te digo que hay muchas cosas que tampoco me meto, porque si algo me caracteriza, te lo digo en total confianza, es que siempre voy a lo mío, con total respeto a todo el mundo, y ni critico ni apoyo a nadie, voy a mi total marcha, porque me he dado cuenta que las redes sociales son complicadas. Siempre lo he tenido claro y es la mejor forma de dormir tranquilo, de no tener problemas, de sentarme aquí tranquilamente, de disfrutar este rato una cerveza con vosotros. Y si las marcas te dicen que no llegas a 1000 seguidores, no te ayudan, eso no lo sé. Yo te puedo decir una cosa, yo tengo algún seguidor más y nunca le he pedido nada a ninguna marca. Ni se me va a ocurrir, no pido nada a nadie. Si de hecho tengo 2 patrocinadores, que son Acuario Plantado y Peces Alcorcón, y en cierto modo me han contactado un poquito. De los primeros de Acuario Plantado he sido cliente de muchos años y sigo siendo cliente. Y Jorge de Peces Alcorcón me contactó a través del local con Paco. Y ya te digo que yo no pido nada a nadie, porque al final es un tema porque cuando, siempre lo he dicho, cuando tú llamas, te estás vendiendo de alguna manera. Ahora, no es lo mismo llamar que salir a abrir la puerta. Cambia el tema como el día y la noche. Y esos son mis principios como aficionado. Porque yo siempre lo he dicho, soy más aficionado que Canal. Y lo de los 1000 seguidores serán unas cosas sí, otras no, pero no te guíes por eso, porque es muy confuso. Puedes tener 1000 seguidores y 3000 visitas, o puedes tener 1000 seguidores y 50 visitas. Es que son temas muy complicados, y ya te digo que son cosas que entiendo que te agobie, pero es que mi consejo es que cuando haces algo lo hagas por ti, porque si no es que lleva frustración, lleva rabia, y es la parte negativa de todo esto. Entonces yo siempre me he intentado evadir de todo y disfrutar, porque soy aficionado ante todo, eso que quede claro. Por ello guardé la pregunta, porque vi el vídeo, está excelente. Allí fue donde me animé a ver el mundo de los potos, porque no lo conocía. Y Luis Carlos, me quedé desde el tema de los acondicionadores. Yo los usaría porque más que los completos como los de Azo, porque también ayuda al estrés de los peces. A ver, lo que más ayuda al estrés de los peces, no nos engañemos, es tener los correctos parámetros que requieren los peces. Eso también hay que decirlo. Química básica del agua. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Si yo eso lo entiendo, pero tienes que explicárselo a la gente, no a mí. Rocker, con el método Fatterfish sí se puede, pero con el tema de las hojas secas en descomposición dentro del acuario solo la recomiendan para peces. El pH ácido, porque una hoja no hay problema, pero 20 sí. Todo en exceso es peligroso, y como decía aquel, ni blanco ni negro. Estoy hablando con marcas chinas. Ya te digo, yo te animo a que sigas tu proyecto adelante, pero también te animo a que no te desanimes, porque no es fácil, ya te lo digo. Y lo que te he dicho, yo no hablo con nadie. De hecho, me han preguntado al principio el tema del vídeo del par de pez verde y tal. Digo, a mí me alivia en el fondo que lo hayan hecho, porque es un vídeo que íbamos a hacer Paco y yo hace 3 meses, y a mí, por ejemplo, es un compromiso que tienes, que a mí hay mucha gente, por ejemplo, que todavía se piensa que me regalan la Chihiros, cuando yo fui el primer canal, eso sí es de Mostale, aficionado, pero canal, porque queda registrado como canal, que me compré Chihiros en España, y hay gente que se piensa que me regalaban y me gasté 700 pavos por AliExpress y me la jugué. Entonces ya te digo, yo marcas, historias, en mi casa
o no entran, o si entran es que llamen a mi puerta y con mis condiciones, porque luego hay cosas detrás de todo esto, que yo sé que ahora te estoy la ilusión sin ánimo de lucro, pero es que con los años van pasando las redes sociales y yo me curé en salud desde el minuto cero, ya te lo digo porque hay gente que eso lo lleva fatal. ¿Se puede tener plantas de altos requerimientos con CO2 totalmente sumergidos o solo en emergido? Imagino que sin CO2 no. Altos requerimientos, por definición, CO2. No hagamos chocotajas, siempre lo he dicho, porque son acuarios muy acelerados. Al menos un alto requerimientos como yo lo entiendo, cuidado. Siento entrar tan tarde, pero es lo que tiene el curro, lo veré en diferido, nada, sin problemas. Felicidades por el canal y tus grandes acuarios, muchas gracias. Tengo un vídeo del acuario de 120 litros, solo verde, lo demás no. A ver, ya te digo, no me lo tomes a mal, pero es que no sigo a nadie prácticamente porque no me da la vida. Sé que esto suena feo, pero para que veas que no pongo excusas, o sea, voy de cara siempre. Pero si tienes un problema en muchos acuarios, pues seguramente sea un desequilibrio puntual de algo. Chequea parámetros y una de las cosas, pues si tú me estás diciendo que estás acogiendo muchos peces, pues seguramente sobrepoblación. Honestamente prefiero ver producto por producto y no generalizar una marca por completo. Yo igual, hay gente que me pregunta a veces que si tengo de marcas tal, yo siempre lo he dicho, como aficionado compro lo que yo necesito, no me caso con nadie y no soy un canal que haga 20.000 reviews, ni soy un canal porque soy un aficionado y es que la vida no me da y aunque no lo creáis, el esfuerzo que a mí me lleva a hacer el canal como lo tengo enfocado, yo creo que no lo va a saber entender nunca nadie el esfuerzo que a mí me lleva, el planteamiento verdadero del canal, el fondo científico que hay detrás de todo esto y luego lo que siempre digo, de ir a mi bola, evidentemente me llevo muy bien con Paco, está con ellos en el local, gracias a ellos me conoce mucha gente, hemos hecho muy buena amistad, pero yo siempre he ido a mi marcha, a mi mola, con respeto a todo el mundo, porque es que mi vida es mi trabajo, mi pareja, los gatos y los acuarios, que es mi hobby, y luego tienes que sacar tiempo para todo esto, para intentar enseñar de manera académica, de manera didáctica, compartir una cosa. Y así luego te tienes que comer cosas que ya os digo que las tienes que vivir. Lo que pasa es que aprendes a separar, aprendes a pasar, aprendes a bloquear gente, lo digo como es. Afortunadamente no mucha, por otros compañeros que he hablado, pero todo el mundo no sé qué pasa, que no da la cara, no tiene acuario, pero sabe más que tú a veces. Pues vale, perfecto, si yo soy el primero que digo que siempre puedo mejorar y comparto todo esto para que mejoremos todos. Entonces ya te digo en este caso, JLV Acuarios, que no te desanimes, que ánimo, pero que cuestan las cosas, ¿vale? Y ese gato amarillo en el anterior en vivo era uno gris. Bueno, si la gateta ha estado por aquí y Junior ha pasado, ha saludado, a veces me pega unos cabezazos Junior, que me hace daño en la boca y todo, es su forma de decir que está aquí contigo, es increíble, hay que verlo. Le metí al gasit con un poco de filamentosa y se ha cargado a todos los caracoles cornudos que tenía, a peces, gambas y demás, no le ha afectado. ¿Sabes si tiene incompatibilidad con esos caracoles? Creo que sí, a veces creo que incluso te lo pone las especificaciones, cuidadito con ciertos productos y las dosis. ¿Crees que hay algún caracol apto para aguas ácidas y blandas? A ver, hay caracoles que son muy adaptables, a lo mejor un tuberculata te va a aguantar, aunque no sea lucido, pero normalmente es lo que siempre decimos, fichas de los animales y su rango de tolerancia, pero sin irnos a los extremos. Cuanto más en medio estén las cosas, mejor van a estar los animales. El sustrato profundo en teoría genera una colonia de bacterias anóxicas que ayuda contra muchos problemas. El acuario equilibrado ante todo. Más que el acuario profundo, esas bacterias son las que terminan muchas veces el ciclo del nitrógeno para llevarlo a, bueno, exactamente, de amonio, nitrito, nitrato a nitrógeno para que se libere, ¿vale? Pero aparte de eso, sí que por eso, sí y no. Luego siempre está el eterno debate de meter mucha capa de sustrato, se genera esa capa, evidentemente, porque no llega el oxígeno, pero luego está el peligro de remover esos acuarios que podemos sacar esas bacterias y generar un problema. Tan bueno es tener esas bacterias como tan bueno es no remover y hacer cosas raras luego en esos proyectos. $120 litros, tengo 3 escalares, 2 peces dólar, un tiburón bala, biclor y 2 ancistrus. Te permito el desequilibrio por la situación, entonces en ese caso ánimo,
pero seguramente para mí son peces muy grandes desde mi punto de vista y habría que ver que sea un acuario que esté muy plantado también, porque eso ya es, desde mi punto de vista, mucha carga metabólica, porque un 120 litros en realidad son 100 litros reales, ¿vale? Buenas tardes, Helio. Estoy pensando en montar un terrario, imagino el cogote, aprovechando un acuario antiguo que tenía por casa 2020-25 y no sé qué luz ponerle. De plantas serían anubias, musgos y buces. Pues mira, si es para ecobote, estas están los Lean en AliExpress, que no se valen 17 euros, llevan programador y todo. Y para que te hagas una idea, esta está al 50%, esa está al 50%, 2,5 vatios y ahí están los ecobotes. ¿Qué recomendaciones darías para hacer un mueble para un acuario de 90 por 50 por 50? Quiero hacer un aguas negras. Pues tema de muebles siempre he entrado que es una cosa muy personal. A mí siempre, bueno, en casa sabéis que los tengo todos a medida, hechos por Javi, un antiguo compañero local, porque yo siempre lo he dicho también, que soy muy pijotero, que estoy en mi casa y me gustan las cosas poco a poco, a mi gusto, ¿vale? No nos engañemos. Pero recomendaciones, la primera que te daría, a mí me gustan casi todos los muebles del mercado, para mi gusto son bajos porque son 70-75. Si quieres meter luego la botella de CO2, el típico extintor que usamos mucha gente, por recursos, por economía, no te entra. Mínimo le daría una altura de 90 para que se te quede un 85 libre por debajo, ¿vale? O 80 mínimo libre de altura de hueco para meter muchas cosas. Y luego, pues al final creo que unos vídeos decía hace 2 o 3 años, tenía cuando los primeros muebles, estos que me trajo Javi del 300 con el mueble antiguo, pues dejé un vídeo de recomendaciones también si te puede servir en este caso. Otra de las cosas, 90 por 50 por 50, mínimo 6 patas y refuerzo por el medio, eso también te lo digo. Un acuario plantado de concurso, ¿cómo hacerlo para que dure unos 10 años? Ya que he oído que son una vida contada, 3 o 4 años máximo. Siento corregirte, pero la gente que de verdad va a competir no participa. Yo participo y los acuarios plantados los tengo 2 o 3 años porque aparte me gusta cada 2 o 3 años, sobre todo 2 años es la media que tengo de los acuarios, porque también me gusta darles un cambio y no por el canal, sino porque me gusta hacer montajes. Es una de las partes que más me gusta de este hobby también. Pero es que los acuarios de verdad de concurso no 3 o 4 años, no. Un acuario plantado de concurso, no un acuario plantado como yo tengo en casa, que son esos 3 o 4 años, duran meses. Los montan 4 o 5 meses, foto y fuera y a planificar el año siguiente. Cuidadito, no se equivoquéis ahí. Hay que estar un poquito metido en el tema del aquascaping, pero esa es la realidad que suele haber. ¿Qué iluminación me recomiendas? Había pensado en la Twistar Serie B. Iluminación no suelo entrar, no he probado ni la Serie B ni la Chihiro Serie B, pero es lo típico. Yo de verdad, para el día de mañana, si de verdad te gusta el hobby, yo me iría mínimo una Slim. Cuando tengamos un poco de experiencia, a ver, si estás empezando, la Chihiro Serie B o la Twistar Serie B te va a ir de lujo, cuidado, no nos equivoquemos. La Serie B sí que es verdad que creo que tienes que poner el dimmer si no lo trae, pero cuando ya te metes un poquito más en el hobby como yo, en mi casa de Slim para arriba, ¿vale? ¿A poco se puede usar un extintor? Hay bastantes vídeos del tema de CO2 en el canal ya. Te invito a que vayas a ver la sección de CO2 en el acuario plantado. Helio, ¿por qué se dañan los pHímetros manuales? ¿Acaso hay que mantenerlos en alguna solución? Es verdad que no se pueden lavar con agua destilada. Por pHímetros manuales entiendo los de tipo lápiz. Hay un vídeo también, Dan, en el que explicamos que muchos de los problemas, más que dañarse, es que se seca mucho la sonda y que esos equipos, como se guardan de vez en cuando, cada vez que usan, lo que hay que hacer es calibrarlos. El problema es que las calibraciones que usamos son una castaña, hay que gastarse pasta en calibraciones de verdad. Es lo mismo con los peces. En muchas fotos de concurso se ven puros machos de cada especie. Efectivamente, y mucha gente pone la foto, los quita y otro acuario, lo devuelve a la tienda. O sea, hay de todo, hay de todo. La iluminación sobre la Serie B me refería para el terrario ecobote, que más adelante, antes de escuchar tu respuesta. Si es para el ecobote, yo me iría a una cosa de estas, porque son mucho más sencillas. Y tengo aquí a Junior jugando con el cargador del móvil por debajo. No te comas el cargador del móvil. Buenas tardes, Mati. Hola, Helio, ya estamos por aquí, Acuarios de Retules. Bueno, Raúl, he visto que estabas haciendo directo cuando estaba empezando yo. No pasa nada y tú tranquilo que
He tenido un directo súper tranquilo, tío, como cuando empecé en Helio CM aquí tranquilitamente, mi cerveza, comunidad tranquila, y como me gusta a mí a responder a todo el mundo, que es lo bueno. Ese Helio, Larry, te manda a mi ejército de buena gente. A ver, con lo bien que vamos, ahora no me da tiempo para responder a todo el mundo. Buenas de nuevo, Helio. ¿Qué ventilador recomiendas para un 33 litros? A ver, yo todos los cursos son de AliExpress y para 33 litros en las dos urnas Salu que yo tengo bajitas, el de una sola unidad de esto de AliExpress va sobrado, ¿vale? Raúl Retules, ya que venís todos de allí, pues él te diría que los suyos caseros que también van muy bien. Aquí, como decimos, ves, podemos tener gustos diferentes y está dando el mismo consejo. Es un ventilador sencillo, una unidad, y te va a ventilar perfectamente, te va a refrigerar ese acuario. Buenas tardes, Helio, a Pedro Fuentes y de nada, Dan. ¿Qué planta para ponerlos con pez dólar? Plantas resistentes, plantas de hoja dura. Estamos de vuelta. ¿Y qué tal los gatetes? Pues han pasado 2 por aquí de 3. No sabemos si vendrá Simba o qué. Saludos desde Perú para Juan. Dice Raúl, sí, de hecho se lo he dicho. Una de las costumbres, y no sé si a Raúl le pasa, ahora que ha venido por aquí, a veces tenéis la costumbre algunas personas, y no me lo tomo ni a bien ni a mal, de ir buscando por diferentes canales respuestas, pero no la respuesta que podemos, sino la respuesta que algunos queréis escuchar. Cuidado, que eso lleva a error para vosotros. Raúl, lo digo con Raúl porque Raúl y yo solemos pensar bastante parecido, pero sí que he visto que hay gente, como también veo los directos de Paco cuando los hace y tal, que hay gente que va con la misma pregunta copia-pega a buscar la respuesta que él quiere oír. Si tú vas buscando que te dé la razón, ni preguntes, haz lo que quieras. Ahora, luego, atenerse cada una de las consecuencias, porque a veces no es ni preguntarnos, es ponerse a estudiar cada uno el problema que tiene. Cuidadito, que es más sencillo de lo que parece. Sin olvidar que entre medias lo que hay son las vidas de nuestros peces, que son mascotas, que son seres vivos. ¿Has tenido experiencia con los Ramírez y bolivianos? No, la última experiencia que he tenido ha sido con los Sacaras Blue Pulcher, esto que tengo, Blue Electric. Me pusieron huevos, hicieron una apuesta el otro día, lo que pasa que me ha pillado mal, la cambiaron de sitio y bueno, pude pillar 2 o 3 crías, las he puesto en el nano acuario. Pero bueno, de momento es que tampoco por tiempo me puedo poner a criar ahora mismo, ni creo que en verano con las altas temperaturas sea realmente la mejor época del año para ponerme a criar peces. Me gusta saber varias opiniones. Ahí está. Baldo lo conocemos y Baldo tiene su propio criterio y un criterio casi siempre muy acertado. Y cuando digo casi siempre es porque yo también es casi siempre, todos nos podemos equivocar, ¿vale? Va en ese sentido. Pero sí que hay ciertos perfiles de personas que yo lo he notado que van a buscar lo que quieren oír. Y si no dices lo que ellos quieren oír, tú parece que eres mal aficionado. Cuidado, yo, si algo bueno tengo, es que de lo que hablo, te lo reflejo con un caso real, un dato, una demostración. Y como digo, y aún así me puedo equivocar. Imagínate ya si haces lo que te da la gana, cuidadito. Sin problema, Baldo, te entiendo perfectamente. Y buenas, Helio, ¿has tenido Cryptocoryne Flamingo? La tengo desde hace 2 meses y me parece que las hojas quedan demasiado pequeñas. No, nunca la he tenido. Esa la tiene ahora Paco en sus proyectos. Creo que la tiene algún miembro de canal como Marcos. La tienen varios miembros de canal. Pero ya os digo que yo, desde la subida del precio de la luz, que lo he dicho antes, me decanté todo en bajos requerimientos. Básicamente por aficionado que soy, poder mantener, mira, como decía antes Aquarius JLV, si las marcas patrocinan, no patrocinan, yo no pido nada a nadie, pero en mi casa mando yo y me ajusto a mis presupuestos y mantengo lo que yo quiero a mi manera. Y es que es muy difícil de eso. Yo a veces he tenido patrocinios que me han escrito y si llaman a mi casa, yo no tengo problemas en hacer cosas, un producto, una cosa interesante, siempre que sea por el bien de la acuariofilia, pero ya os digo que el tema de redes sociales es muy complejo y yo de verdad os lo digo, yo esto lo hago por compartir, por ayudar, pero al final a mí lo que me interesa es el hobby. El hobby, que la gente vaya mejorando, vaya viendo, y evidentemente a veces hay cosas que tienes que pasar por el aro, cosas que no. Conforme el canal va creciendo me voy encontrando con circunstancias también nuevas, lo digo porque si alguna vez meto la pata, que sepáis que es que yo cada circunstancia, cada día nuevo es una experiencia nueva en la que tengo que ir aprendiendo también. Pero mi filosofía es esa, que lo he dicho antes, que no es lo mismo llamar que salir a abrir la puerta. Cambia totalmente el cuento. Helio, tengo una duda. ¿En qué sitio consultan las fichas de peces? Fisipedia. Te lo pregunto porque en cada sitio me dicen algo diferente.
Fisipedia me gusta bastante y luego de lo que dicen, como se suele decir, de lo que veas la mitad te creas. A partir de ahí luego se consulta, se empieza a estudiar y nos encontramos que no, pero por lo menos una base de dónde partir, no partir a ciegas, ¿vale? Esa también es otra realidad. Vais a permitir que le mande un WhatsApp a la jefa, que me ha echado de mano. Y nada, pues llevamos, mira, al final, Raúl, 1 hora y pico de directo, un directo tranquilito, un directo que tengo la cerveza a medias y respondiendo a todo el mundo como nos gusta. Es la gloria, de los mejores directos de mi vida, como diría aquel. Nada, pues si queréis última ronda de preguntas. Y recojo porque voy a llamar a la jefa, a ver si tengo que ir a recogerla o alguna cosilla, o por si viene ella, o por si tengo que preparar la cena, 20.000 historias. Raúl por alusiones. No, Raúl y yo nos llevamos muy bien. Buenas, nos mandó Raúl. Ahora que estamos cerrando, pero bienvenida Patricia. La penúltima, pero no de pregunta, de refrigerios, ya sabéis. La penúltima siempre. Y nada, si tenéis alguna pregunta que os pueda responder, pues le echamos un vistazo y si no, como he dicho, pues descansamos. Aunque no lo parezca, como veis se ve por ahí reflejado el foco que lo he puesto. Pensaba que no iba a sacar los focos ya por tema, pero bueno, como estábamos a 25 grados, como he dicho, todavía he puesto el foco para tener buena luz aquí. Pero después de 1 hora y pico ya empieza a apretar el calorcete. De estar la habitación también cerrada va cogiendo calorcete. Así que cuando termine vuelvo a abrir, ventilamos. Y la verdad es que tenemos unos días estupendos ahora, vamos a disfrutarlos dentro de, como siempre he dicho al principio, no llueve nunca a gusto de todos, pero bueno, yo aquí 25-26 grados estamos en la gloria ahora mismo. Helio, precisamente Fisipedia ha visto cosas raras y que no me cuadran, no me da mucha confianza. Bueno, yo de los peces, pero tengo que ver más fichas a ver. A ver, yo de los peces que veo que realmente no veo cosas raras, como he dicho, es una orientación de base, pero lo he dicho también, es luego hay que estudiar más, preguntar eso sobre base, pero por lo menos saber dónde partir. Vamos, que si quieres, hace poco me preguntó una persona si quieres unos Acara Blue Pulcher, no me preguntes si los metes en 60 litros, porque 60 litros se te quedan 45 litros reales. Mételos en, yo digo 300 litros porque se te quedan en 250 reales. Que a lo mejor soy un poco exagerado, pero es lo que decimos, hay que ser a veces exagerado y dar ejemplo exagerado porque es que es lo que digo, la gente luego va a lo que les interesa y luego los problemas parece que son culpa nuestra, no, el problema es de cada uno que no se informa y que no toma su tiempo en explicar lo que quiere hacer, en planificarlo, porque al final es, como decimos, cada cual y cada uno está en su casa, ¿vale? Los focos que tienes detrás valen para Wabicusa y Ecobote. Los que tengo detrás, ¿te refieres a iluminando el acuario o te refieres a estos? Estos sí son de que lo que tengo ahí detrás son una borriquería de 40 y tantos vatios, creo, de LED para el tema de iluminación. Como siempre he dicho, del dinero que va dando el canal lo reinvierto en cosas para el canal. Yo siempre he dicho que, como decía antes JLV Acuarios, un canal o organización sin ánimo de lucro, yo en realidad es que no tengo ánimo de lucro. Yo el canal es un hobby y lo que va dando el canal lo reinvierto en el propio canal porque es un hobby. Tengo claro que no me gasto un duro en eso, pero si lo da el canal lo reinvierto en eso para mejorar la técnica, para que lo disfrutemos todos. Es una filosofía de vida, también lo digo. Póngase de acuerdo con Raúl con los horarios de los envíos en vivos para tener la oportunidad de ver los dos directos. A ver, normalmente Raúl y yo es la primera vez que coincidimos y ya está, pero que no hay ningún problema en realidad y ya se ha coincidido, ya está, no le doy más importancia. Esos, sí, los de detrás telas, de hecho son de la marca Newer y compré la parejita porque venían con oferta, los compramos cuando la pandemia. Y de hecho, la buena verdad fue mitad de lo que daba el canal, que fue cuando la pandemia, que ya empezaba a tener más visitas y todo eso, estamos aquí encerrados en casa, y la otra mitad fue regalo de mi novia, porque además estábamos en pandemia y fue por mi cumpleaños. También, esa es la buena verdad. O sea que ni siquiera todo lo que da el canal se metió ahí.
nos enseñas muchas cosas, la verdad, pues de eso va el proyecto. De hecho, podría grabar muchísimas más cosas que hago, pero intento centrarme, como siempre he dicho, en lo que creo que es un poco diferente o lo que a mí me resulta interesante. A lo mejor alguno dirá, pues vaya tontería eso, ¿no? Pero para grabar lo que graba todo el mundo, con respeto a todo el mundo, como siempre digo, pues es que intento hacer lo que yo en su día pues no encontraba por ahí y te lo tenías que currar un poquito más. Hola Helio, una pregunta, mi LED de 240 ¿es suficiente para un acuario plantado de 50 litros? Pues si son 240 vatios, en teoría sí, pero soy un canal que habla mucho del tema del par y te invito a que vayas a la sección de iluminación del acuario plantado en realidad. Me encanta lo humilde que eres, Helio, más gente como tú hace falta. A ver, yo siempre he dicho que no me considero humilde. Honesto y sincero, sí. Humilde no lo sé, eso lo dice la gente o quien me conozca más. Luego también es verdad que a mí conocerme en persona tengo mis manías, soy cabezón, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso intento ser constante y de hecho la prueba, pues no sé los vídeos que llevamos ya hemos hecho más de 4 años con el proyecto y ahí está la trayectoria de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y como digo yo, ¿por qué? Porque esto al final como aficionado es una extensión de mi persona y sencillamente pues comparto igual que hago esto, intento ser igual en el trabajo, intento ser igual con los amigos, etcétera, etcétera. Cometer errores, pues claro, si es que soy humano. Tengo un acuario plantado, pero las plantas son regaladas de una poda de un seguidor. Ahí está. Ahí, JLV, yo creo que lo que tienes que hacer, honestamente, es ponerte a estudiar muchas cosas para entender muchas cosas, los procesos, porque una cosa es que se quiere hacer las cosas con corazón, pero a veces incluso hacer las cosas con corazón no significa que a veces las hagamos del todo bien. Entonces, dentro de esos acuarios, pues estudiar a ver sustratos, ajustar iluminación, selección de plantas de bajos requerimientos por un lado, porque a veces, aunque nos regalan una planta de altos requerimientos, a lo mejor en vuestro caso pues poner plantas selectas, criptocorines, musgos, anubias, helechos, etcétera, etcétera. Ajustar la iluminación y luego esos peces separarlos en compatibilidades de parámetros sobre todo. Entonces es un consejo que te puedo dar de ayuda para que todo esto que digo en segundos a mí me ha llevado años de experiencia y evidentemente lleva su trabajo, pero yo creo que es un poco el camino que se debe de seguir en ese aspecto. ¿Crees que 26-28 grados sea apto para un acuario plantado de altos requerimientos con peces amazónicos? Depende de donde vivamos cada uno. Yo te puedo decir que yo los míos amazónicos, ahora mismo está el acuario a 25 grados y medio, justamente ese acuario de 300 litros, como he dicho por la temperatura de la casa que estamos unos 26 grados. El agua sabéis que tiene la capacidad específica de temperatura, aguanta un poquito más hasta que coge la temperatura. Y yo lo máximo que los tengo es a 27, no dejo que pasen de 27. Lo expliqué también en un vídeo. El motivo es porque a más temperatura se acelera el metabolismo de los animales, lo cual acorta su vida o su tasa de consumo, también aumenta de oxígeno y conforme aumenta la temperatura de oxígeno baja la capacidad del agua de retener una capacidad máxima de oxígeno. Eso también lo explicamos en un vídeo, el mito del CO2 versus el O2. Entonces a 27 yo he encontrado un equilibrio en mis acuarios que me va bien y también es cierto que a 27 grados, cuando aquí en verano se pone la casa a 30-32, los ventiladores me permiten llevarlo con un ruido controlado. Lo podría poner a 25, pero es que estarían los ventiladores las 24 horas haciendo ruido y tampoco se daría abasto. Entonces hay que buscar ciertos balances dentro de lo que se puede. Si en vez de tener este estudio aquí con mis acuarios tuviera una casa de la leche aislada y todo esto en un sótano, pues a lo mejor estaría el sótano a 25 grados todo el invierno tipo bodega, todo el verano, perdón, y no tendría que usar ni ventiladores ni calentadores. Como veis son muchas opciones las que entran en juego. Quien se vea todos los vídeos de Helio y tendrá un acuario bastante aceptable. Bueno, bastante aceptable. Por lo menos creo que algo cambiará su concepción de lo que es el tema de la acuariofilia y gracias por el comentario, David. Los Elder, ¿en cuántos litros pueden estar? Los Elder son peces de aguas duras, en realidad 300-350 TDS para arriba. Y litros, el problema de los Elder nos pasó en el local, por ejemplo, cuando lo tuvimos que cerrar. Y un año antes teníamos el problema que lo vimos no por cerrar, sino por temas. Y tuvimos que empezamos a separar los machos de las hembras, que es lo que he dicho, uno de los Elder que tengo todavía de esos hijos de cuando empezamos a separar. Detectamos el problema hace 2 años, el año pasado cerramos el local y a mí todavía me queda un Elder por ahí dando vueltas en 300 que alguna crítica encima me he llevado, para que veas lo de las redes sociales. Litros mínimos, pues a ver, si tienes 3 Elder o 4 los puedes tener en 20 litros. Sería lo mínimo y cogiendo uno con pinza, pero en tu caso, pues cuanto más litros mejor para todos los peces, evidentemente. Y sobre todo eso, tengan aguas duras.
Y ya te digo, si no queréis tener más problemas, separar machos de hembras. Y os llevará tiempo poder darles ese hogar adecuado a esos peces. Abonos líquidos que recomiendas, ya he dicho que yo me preparo mis propios abonos Sandel, así que poco más puedo recomendar, pero hay bastantes muy buenos. El Azov Plan Premium iba bastante bien así en general, el 2 de Sichen, si es que al final hay muchísimos. ¿El Tanganica para cuándo? Pues lo he dicho antes, este verano a ver si no va a ser Tanganica, va a ser con chícola, y no va a ser Tanganica ni con chícola, va a ser con peces con chícola plantado, como he explicado antes en el directo, pero bueno, la idea es ponerme finales de julio seguramente, que tendré unos días tranquilos y es que me gusta, me encanta hacer montajes, ya lo sabéis. ¿Tienes vídeo en el canal del montaje de ese acuario cilíndrico? Bueno, no es acuario, es un ecobote. Y sí hay un montaje cinematic, creo que te tienes que ir bastante para atrás porque lleva ya, te diría que un año y pico montado. Bueno, me ha dicho la jefa que no hay problema, que no se acordaba que iba a estar en directo. Podemos seguir 5 minutitos más. Yo, vale. Y peces aquí no hay peces. Un proyecto tan pequeño tiene 2 o 3 neocarinas de descartes y fuera. No se os ocurra meter peces en proyectos tan pequeños. No hagamos cosas raras, ¿vale? Yo estoy con David, entre los vídeos de Helio y Paco tengo 2 acuarios bastante aceptables. A ver, nuestra intención es eso, compartir experiencias, y yo por eso muestro mis acuarios, no porque sean mejores ni peores que los de nadie, porque muestro ejemplos reales. Luego siempre lo he dicho que cada cual tiene su presupuesto, que a mí me ha llevado mucho trabajo, que yo incluso ha habido años que he tenido que estar sin acuarios por falta de disponibilidad, porque no estaba ni viviendo en España, porque me he tenido que buscar la vida, por falta de dinero. Entonces ahora pues más o menos soy un tío de 42 años, tengo cierta estabilidad, como digo, vivo en Albacete, no vivo en Madrid ni en Barcelona, que los precios de algunas cosas son mucho más caros. Y mi hobby ha sido este, entonces poco a poco cada mes pues he ido creando esto, entonces lo comparto para la gente que le pueda servir de inspiración, no tiene otro objetivo en realidad. Es que algunas fichas de muchas plantas que tengo me dice que mínimo a 26 grados, no, a ver, yo he tenido plantas a 22, 23 grados, lo único que se ralentiza. Más importante que la temperatura es una combinación temperatura y CO2, porque eso sí que las dispara el crecimiento. ¿Podrías hacer un día un repaso de las plantas tipo potos que podemos utilizar en emergido en el acuario? Hay un vídeo de plantas en emergido en el canal. Pero Sichen son sales, ¿no? Todos los abonos son sales. De hecho, una de las críticas cuando hicimos nuestro propio abono para venta al NP4K es que esos son sales, claro, pero ¿cómo combinas esas sales? El estudio que hay detrás de esas sales, etcétera, etcétera. De hecho, el vídeo está... Hay un vídeo en el que el NP4K de altos requerimientos, hago un vídeo que es de los más largos que tengo, 16 minutos creo que fue, que os explico cómo se hace el abono gramo a gramo, y como digo, eso es sencillamente para ese caso, luego cada uno que modula a su gusto, para que veáis si es sencillo esto. Buenas, un saludo, acabo de currar y ni me había enterado, luego lo veo offline. Nada, un saludo Carlos. Yo muestro en mi canal todo lo que me pasa, pues eso hacemos todo el mundo. Cada cual muestra aquí lo que quiere. Última pregunta, ¿las alocasias las ha probado en emergido? Quiero meter un Black Magic en mi proyecto de aguas negras. No he tenido alocasias en este caso. Y nada, voy a poner de hora límite las 9 de la noche, que va a ser hora y media de directo para cuando llegue la jefa, porque también tenemos que cenar, como espero que comprendáis, que mañana toca trabajo y de hecho todavía me queda algo de trabajo hoy por terminar. Si preguntéis algo, y si no, pues hasta aquí se dio el directo. 41 usuarios, pues gracias a la gente que se ha pasado. Gracias a Raúl también por pasarte y mandarnos la gente. Y de repaso un poquito, vosotros sabéis que a mí, a ver, porque no tenga mucha gente, a mí me gusta, porque el objetivo de los directos, siempre lo he dicho, es sustituimos aquella sección de los vídeos respuesta, porque aquí respondemos más cosas. También es verdad que ahora tenemos mucho más contenido para, como algunos hago desde el respeto, mandaros a ver el vídeo porque está bien explicado muchas veces. Y sobre todo, pues pasar un rato con la comunidad cercana del canal. Saludos de Los Ángeles, LA, un saludo Alejandro. ¿Podrías hacer un repaso de las plantas
en emergido que podemos poner en el acuario. Vale, esta es la primera vez que me pasa. No me gusta que repitéis preguntas, primer y último aviso, y ya te he respondido que hay un vídeo en el canal. ¿Vale? Muchas gracias por amenizar la tarde de curro. A ti, Javier. Estoy hablando para hacer una visita al acuario de Sevilla. Eso ya cada cual como lo montéis, vuestros canales, vuestros temas. Yo de hecho una de las cosas que he dicho antes, a mí la vida no me da para hacer muchas cosas, muchas actividades, etcétera, etcétera. De hecho, lo que he dicho al principio, teníamos que ir a la tienda de Valencia, del distribuidor de Chihiros, Paco y yo, porque nos habían invitado para medir la gama de tal, y como han hecho el vídeo la gente esta de tal, pues un viaje que me ahorro, te lo digo de verdad, un día libre para mí, que me cuesta muchísimo encontrar. Perdona, Helio, no estás perdonado, pero una de las cosas, si algo funciona bien aquí los directos es porque si no empezamos a sumar preguntas me da tiempo de responder a todo el mundo. Si alguno me lo he saltado a veces es o porque lo ha bloqueado esto por alguna palabra mal, aunque sea un jolín cariñoso, pero lo bloquea el detector. Pero si algo me caracteriza es que intento responderos a todos, pero también tenemos que organizarnos entre nosotros. Y yo soy muy estricto, no os equivoquéis conmigo, que yo soy muy estricto. Ya me retiro, al pie de manzana me llama. No, si yo ya os digo, nos vamos a retirar en 2 o 3 minutillos. Pregunta, ¿qué opinas de Doctor Chihiros para las algas? Pues lo he dicho antes, si te quieres dar el capricho perfecto, pero yo no lo utilizo y no vas a tener mejor acuario por usarlo o dejar de usarlo. Hay otros factores mucho más importantes que eso. Pero como siempre he dicho, que cada uno se gaste siempre que lo pueda en lo que quiera, que esto es hobby. Sabéis que yo respeto a todo el mundo al máximo. Y es así como soy, ya está. Que no es por bienquedismo, es que de verdad soy así. Las luces de Tropical, ¿qué te parecen? No las conozco siquiera si tienen luces Tropical. A mí de verdad yo para eso soy muy y también cojo mis manías. Filtros, sabéis que lo dije, todos JBL, porque con 2 piezas de repuesto en mi casa me apaño. No me patrocina JBL. Luces las tengo casi todas Chihiros porque me gustaron en su día y me fueron bien. Pero que si me tengo que comprar otra cosa me voy a comprar lo que yo considere por probar, igual que tengo la Z-Lite colgada allí en el 30 litros. Llego al límite. ¿Cuánto lleváis? Pues casi hora y media, Marcos, y estamos cerrando. Una pregunta te entra. ¿Y los filtros OASE? No, no he probado filtros OASE. Ya os he dicho que yo mi canal en realidad es compartir experiencias reales de un aficionado. No me dedico a probar 20.000 cosas. También lo digo que si el día de mañana todo esto empieza a crecer y te empiezan a llamar a tu puerta, como he dicho, pues puedo plantearme algunas cosas. ¿Por qué? Porque si llega el día de mañana, tengo un filtro viejo y tengo que cambiarlo y te lo patrocinan, vamos a ver, no seamos hipócritas. Si yo tengo que comprar algo y me ofrecen algo que entre a mis posibilidades de lo que yo compraría, para adelante. Pero que no van a entrar cosas raras en esta casa, que es que no es una Fitroom como os digo, no es un canal, es que es mi casa y soy un aficionado más. Es que hay que matizarlo una y otra vez porque parece que lo olvida la gente, pero no, esa es la realidad de cómo funciono yo. Ahora me pondré el directo mientras hago el mantenimiento. Yo hasta mediodía, mientras que comíamos, he hecho el mantenimiento de 500 litros, Marcos. Y espero que haya buen material. Si te abres una buena cerveza, seguro que hay buen material, no tengas dudas. Y nada, lo dicho, Javier, Helio, llevo 10 años con acuarios y siguiéndote a ti, como hay tantos, el mejor consejo es la paciencia y la buena información usando la lógica. Gracias a todos, efectivamente. La paciencia es la madre de la ciencia y en este canal usamos bastante de ciencia, como bien sabéis, aunque sea un poquito encubierta siempre. ¿Qué te parece el filtro de Paco de Amazon? Paco es que tiene varios de Amazon, pero el último no sé cuál es. Paco sí que tiene el de Hein, tiene el de Oase, que lo van a mandar ahora. Tiene el que compró de Amazon, no, el que compró de AliExpress, el Sunsun HBL tal, iban bastante bien esos de filtros externos tipo mochila, a mí me gustó bastante cuando tuvimos en el local. Si es que al final cada cual tiene también sus gustos. Helio, eres el científico loco y en su tiempo libre acuarista. Y también tengo que ser buen esposo, acaba de llegar la jefa y ahora pues me va a tocar ahí preparar la cena. ¿Que sí, jefa? Tengo que ser buen acuarista y buen esposo, ¿no? ¿Te has hecho un caracol de la calle? Ponlo en la maceta ahí de la terraza. Para que veas, la jefa también es muy naturista.
Sigo envidiando la limpieza de tus acuarios y poniendo en práctica tu consejo. Pues lo que hay es lo que se ve, sin trampa, sin cartón. No mientas, mantienes el equilibrio de pH de tus acuarios con cerveza. Con el CO2 de la cerveza, es el mejor Marcos para eso. No falta nunca presión ni que salgan con gas. Ahí me has pillado. El XBL tiene buena pinta. Lo vende de Nerle por Alemania por ahí. Perfecto. ¿Ya te han puesto derecho? No, ya nos toca cortar y a preparar la cena. No, la verdad siempre lo he dicho, parte de este proyecto, como aficionado que soy, gracias a ella que ha ayudado mucho. Todo hay que decirlo, es así. ¿Qué grava inerte que no modifique valores y sirva para enraizar utilizas? ¿Recomiendas? Debajo pondré una pequeña capa de Aquabasis. ¿Grava inerte? ¿O arena inerte? La del Leroy Merlin, 5 euros el saco de 25 kilos. Así tengo el 300 litros y el 500. Y debajo no hay nada, directamente van a sílice. Helio, vi un vídeo tuyo de plantas para emergido y decías algo de las fitonias y mi madre que me trajo en un vivero me dijo que la raíz de las se puede llegar a pudrir. Se puede llegar a pudrir, pero lo que no se puede hacer es sobre todo lo que hace la gente que te venden en tiendas de acuarios fitonias para meterlas dentro del acuario, debajo del agua. Ahí sí que no. Lo de la parte de emergido, siempre que les corre el aire, ya te digo, yo la tengo en eso, la tengo en el otro Guavicusa de allí y en mi caso sin problemas. El que parece de mochila, pero con boca de pato, efectivamente. A ver, calidad-precio dan buen rendimiento para acuarios pequeños. A ver, un filtro de esos al final son para 40-50 litros máximo, desde mi punto de vista. Tengo tuppers pequeñitos y trocitos de musgo. ¿Cuál es la mejor opción para reproducir trocitos? ¿Cómo le gustan los mini proyectos a Marcos? Pues mira, llega un momento que ya Marcos ya sabe más de eso que yo, por ejemplo, y poco le puedo aconsejar porque está más puesto. Pero bueno, para reproducir los musgos... casi que les gusta poca temperatura en realidad y ambientes húmedos y fríos y tampoco luz directa, pero que no le falte luz. Ahí está el truco, lo difícil de esas cosillas. He pedido el 500, ahora es el mismo que tiene Paco, pues sí, para un 50 litros perfecto. Y nada, lo dicho, son las 9, vamos a cortar, que ya ha venido la jefa. Gracias a todos los que habéis pasado por el directo. Ya os he dicho que el domingo no hay vídeo, descanso ya, entramos ya en modo verano. Habrá vídeos este verano evidentemente porque a mí siempre se me ocurren cosas, soy una mente inquieta, ¿vale? ¿Sobre qué tipo de sustrato o malla lo coloco? Cuanto más pobre mejor para el musgo. De hecho, Marco, ¿dónde se suele crear el musgo? En las nortes de las casas así, donde queda algo de tierra que lleva el aire y ahí suelen salir, no requiere mucha riqueza de tierra. Un vaso de agua con una criptocorina, arena y un falso planol es un Guavicusa. Bueno, es un principio de Guavicusa, Larry. Y nada, lo dicho, nos despedimos aquí, gracias a todos. Vamos a hacer la cena, que es hora. Y nos vamos viendo por las redes sociales, ya sabéis, cualquier cosilla pues vamos hablando. Y ya os he dicho, aunque me pongo en modo vacaciones, voy a tener algo más de tiempo, no mucho, para descansar, disfrutar de los acuarios y hacer algo de contenido de vez en cuando. Nos vemos. Hasta luego, amigos.